Buen día. Bueno, la idea con este material que subimos ahora es acompañar las lecturas que ustedes ya tienen en el aula y ordenar un poco para la etapa en la cual se está de aprendizaje ese mismo material. Lo que tratamos acá en esta herramienta organizada en distintas diapositivas es qué y cómo conocer. Lo que debemos comprender es que un plan o proyecto de investigación implica definir qué quiero conocer y cómo pienso que puedo hacerlo, cómo lo resuelvo. Sería en definitiva la manera en la cual podemos arribar a un producto o resultado de investigación. En la diapositiva 2 ustedes tienen lo que aparece como el inicio de lo que es el que investigar. Al inicio de la investigación existe siempre una duda o problema que se desarrolla al interior de una área problemática. Esto es muy importante conocer las distintas complejidades que tiene definir un problema de investigación. Ustedes tienen una cita ahí, resaltada en amarillo, que aparece: una investigación científica es un problema permanente, constante, sin solución de continuidad. Es decir, nace como problema, se desarrolla como un problema que se problematiza para llegar a una resolución que técnicamente es un nuevo problema. ¿Qué implica esto para el desarrollo de lo que es un plan de investigación? Bueno, primero comprender que no lo vamos a tener resuelto de un momento a otro, sino que vamos a ir desarrollando un proceso que nos va a implicar distintos niveles de profundidad. Cuando nosotros, al momento de iniciar un proyecto de investigación, tenemos que identificar una duda, que veremos de qué manera podemos hacer eso, pero en principio es una duda que inicia un proceso de problematización y que se modificará con el tiempo, con mi propio desarrollo en relación al área temática que elijo, pero para que se defina como un problema de investigación, debo realizar determinadas acciones concretas en relación al tema y al conocimiento que se tiene sobre el tema que yo estoy trabajando. En la diapositiva 3 tenemos un desarrollo ya más específico en relación a qué características debe tener un problema de investigación. Se trata de una dificultad o duda que no puede ser resuelta automáticamente, es decir, sin la mediación programada, que es la investigación científica. Digamos, en el texto de Carlos Sabino ustedes tienen las características de lo que se puede definir como investigación científica. No es el único proceso que en el cual se da investigación. Hay otras áreas de la realidad en las cuales hay investigación, pero la investigación científica tiene características propias, y eso es lo que nosotros estamos trabajando acá. El problema que definimos no puede ser absoluto o total, es decir, tan increíblemente extenso que sea inabarcable. Debe ser puntual, abarcable por el investigador. Y aquí se define la factibilidad de lo que yo defino como duda o interrogante para iniciar el proceso de investigación. La factibilidad es una de las características que define precisamente Carlos Sabino para lo que es la investigación científica. Siempre tendemos al inicio de nuestra carrera como investigadores a definir problemas que son como muy generales, abarcan demasiadas cosas. Entonces la construcción de mi objeto específico, la experiencia que yo vaya adquiriendo en esto, me va a hacer que pueda precisamente ir limándolo de aquellas cosas que son inabarcables, o que no son importantes para el desarrollo, para el conocimiento de ese objeto. Entonces yo debo ir a hacer este proceso con algunas herramientas que me permita definir concretamente lo que sería un problema de investigación, que es básicamente lo que me permite a mí comprender el funcionamiento del objeto de estudio. El problema es social en el sentido de que está en el corpus del conocimiento, pero históricamente debe ser vivido por un investigador particular en un punto dado del desarrollo de la disciplina. Y en la diapositiva 5 ya comenzamos a ver, bueno, de dónde puede surgir un problema, ¿sí?
de cualquier dato aislado, del análisis más erudito sobre la bibliografía existente y de cualquier otra cosa que tenga que ver en algún punto con el interés implícito o explícito de quien se vuelve un investigador. Es decir, no hay recetas para esto. Digamos, sí te podemos tener, como aparece en la diapositiva 6, algunas técnicas recomendadas para comenzar a avanzar en esta idea de problematizar. Primero, criticar las soluciones o respuestas aceptadas, casi por principio, aunque en apariencia no hay contradicciones entre ellas. Una vez que yo tengo identificado un tema que me interesa, deberé pensar, bueno, qué cosa, y analizar y criticar qué cosa es lo que ya aparece en relación al conocimiento sobre eso que yo quiero trabajar. B. Aplicar analógicamente las respuestas socialmente aceptadas o reconocidas a situaciones desconocidas. Bueno, esto es una posibilidad, que mi propio tema no tenga demasiados antecedentes, entonces intentar aplicar cosas que ya parecen aceptadas para otro campo de estudio, para otra faceta de la realidad, y aplicarlas analógicamente a lo que yo estoy queriendo conocer. C. Ampliar la aplicación de problemas reconocidos por la comunidad científica como tales a otro contexto teórico o en otra disciplina científica. Digamos, seguimos ampliando el campo de posibilidades y nos vamos alejando de esta cuestión de que haya antecedentes específicos sobre el tema que yo quiero trabajar. Y el D. Buscar relaciones entre problemas de otros campos de conocimiento. Digamos, ¿sí? El pasaje de la al D, de la opción A la opción D, implica ir alejándonos de tener directamente antecedentes concretos sobre mi área de interés. En la diapositiva 7 tenemos algunas recomendaciones prácticas que, bueno, permiten iniciar el proceso de investigación en la definición de un plan de tesis, un plan de investigación. Primero, seleccionar un tema bien concreto y accesible. Esto, como decimos, bueno, no es sencillo hacerlo y puede tener algunas de las características que mencionábamos anteriormente, como por ejemplo que esta tendencia al inicio de pensar cosas como demasiado amplias. También es recomendable para las primeras experiencias de investigación escoger una temática conocida. Esto implica, si uno ya tiene conocimiento sobre algún aspecto de la realidad o alguna problemática que le resulte medianamente conocida, digo, bueno, intentar aplicar el plan de investigación a esa misma área temática. Buscar un área de trabajo donde pueda tener ayuda efectiva. Bueno, esto es muy interesante, digamos, porque siempre en este momento de la carrera de investigadores, que es hacer la tesis, uno va a tener que tener a alguien que haga una tutoría en relación a ese desarrollo de investigación. Y por último, identificar un área de trabajo que sea de interés para mí como investigador o investigadora. Digamos, como hemos dicho en las clases anteriores, digo, bueno, la tesis no se va a resolver de un momento a otro, sino que implica un periodo bastante largo de yo que ponga mis ganas en el trabajo, en el estudio, idas y vueltas, entonces debe tener realmente interés para mí, digamos. Yo debo estar involucrado en esa definición y en intentar encontrar una respuesta a lo que me planteo como duda. Como dice en la diapositiva 8, el aprendizaje o la investigación en este caso cobra sentido en un único lugar, el del deseo. Hay que elegir un tema al cual agregaré conocimiento que me involucre como sujeto. Esto facilita muchas cosas, digamos, y sobre todo evita la posibilidad del cansancio en el transcurso del plan de investigación. Las acciones concretas en relación a qué investigar. El pasaje del área temática elegida a la definición de un problema implica entonces distintas acciones simultáneas. La revisión bibliográfica, que es la relación con el conocimiento acumulado sobre el tema. Esto es la revisión de antecedentes, que es muy importante. El inicio de la conceptualización, o sea, el comienzo de la elaboración del marco teórico, o de limitación semántica, que es el inicio de la problematización, y la delimitación del espacio temporal y de contenido. Estas acciones implican avanzar en la problematización,
en definir un problema de investigación, o sea, en saber con precisión qué cosa investigar. El proceso tiene una importante carga teórica, del inicio al fin, pero bueno, es necesario ir haciéndolo secuencialmente, como se muestra en la diapositiva 10. Acá tenemos la delimitación semántica, que son los conceptos que voy a utilizar, la delimitación espacial y la delimitación temporal, en el pasaje de lo que es el tema al problema. El espacio-tiempo son dimensiones que forman parte de la elaboración de un conocimiento situado, que tiene dos facetas. La primera es la del investigador, las condiciones de realización, como lo vimos en la clase 1, digamos, bueno, hay un punto de partida, hay distintas condiciones que hacen que yo pueda hacer el trabajo de investigación o no. Y el segundo es el del objeto mismo de estudio, el anclaje de dónde va a quedar situada la investigación. Digamos, podemos ya pensar que ese objeto de estudio puede tener distintos tiempos. Espacialmente, ¿dónde se asienta lo que voy a estudiar? Por ejemplo, lo que yo considero como mi tema de interés está sentado ¿dónde? En el sistema mundial, en un par de países, en la integración de varios, una región. Podríamos agregar, es una industria, es un espacio reducido, que es una problemática que no tiene espacio. Digo, bueno, debemos, no tiene espacio o sea tan grande que yo no puedo delimitarlo. Pero bueno, es algo a definir. Es el espacio geográfico que involucra el objeto. Se deberá ajustar en el transcurso del proceso de la investigación, ya que el conocimiento que se va adquiriendo incide en esta definición. A medida que yo voy avanzando en conocer el objeto, voy a ir precisando cuál es el espacio que abarca y también cuál es el tiempo. El tiempo es del objeto, no el del investigador. No es que le falta poco o mucho tiempo al investigador o que lo define a priori. Yo necesito conocer ese objeto para definir cuál es el tiempo en el cual funciona. O sea, se necesita determinado conocimiento para saber desde dónde lo empiezo a considerar y hasta dónde lo hago. Y puede ajustarse durante el mismo proceso de investigación. Puede haber distintos tiempos en el objeto. Si uno piensa en condiciones o elementos estructurales y otros más coyunturales, seguramente lo hay, y depende de qué es lo que yo esté definiendo como problema, los tendré que tener en cuenta o no. Por último, el objeto y la categoría de totalidad, porque como vemos, lo que yo voy definiendo como objeto de investigación tiene distintas facetas, implica distintos planos de la realidad. Entonces, la categoría de totalidad a mí me permite ir comprendiendo todo lo que voy observando en el objeto de estudio. El fenómeno social bajo estudio debe ser comprendido teniendo en cuenta la multiplicidad de componentes y relaciones que le dan sentido. Debo considerar todas las dimensiones y variables que tengan incidencia en el funcionamiento del objeto. En la diapositiva 14 tenemos una cita, en la 15, perdón, una cita de un pensador e investigador, Hugo Severman, que dice lo siguiente: la totalidad no son todos los hechos, sino que es una óptica epistemológica desde la que se delimitan campos de observación de la realidad, los cuales permiten reconocer la articulación en que los hechos asumen su significación específica. Entonces, hasta acá llegamos. Esta sería la diapositiva 16, nos muestra la bibliografía que hemos utilizado, que es, bueno, algunas de las que aparecen en el aula y